Bueno, bienvenidos a este webinar donde vamos a hablar de recursos para vivir un poco más seguros. Bueno, la inseguridad es un reclamo crónico de toda la sociedad argentina desde hace décadas, y no solo Argentina, también lo es para toda Latinoamérica y obviamente en muchas partes del mundo, ¿no? La delincuencia provoca una gran sensación de inseguridad y los motivos o las causales de la delincuencia son multifactoriales. Obviamente que cuando se agravan las crisis económicas o bueno, el aumento del consumo de drogas, como es también tal vez un poco lo que está pasando en nuestro medio, la falta de trabajo, el deterioro sociocultural, hacen que, digamos, más personas cada vez más se dediquen al delito. Obviamente que sería el Estado provincial, el Estado nacional, el encargado de brindarnos la seguridad que necesitamos para vivir tranquilos. Pero, por otro lado, también hay que ser conscientes de que históricamente el Estado siempre va un poco detrás de las necesidades de la gente y la materia de la seguridad no es la excepción. Siempre faltan recursos para que vivamos seguros. Obviamente que los niveles de inseguridad que tenemos en los pueblos chicos del interior no es el mismo que se está dando en las grandes urbes, pero poco a poco también el interior está sufriendo cada vez más delitos, no solo en cantidad, sino también en violencia. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Obviamente que mucha gente desde hace muchos años que viene incorporando alarmas, cámaras, contrata algún tipo de vigilancia, pero a veces tampoco es suficiente, ¿no? Entonces, la idea de esto es llevar todas las herramientas que se vienen históricamente incorporando para la seguridad, tratar de combinarlas, tratar de hacer una especie de ecosistema de sistemas y de herramientas de seguridad y sobre todo compartirlas. Por eso al concepto al que apuntamos es seguridad entre vecinos. Nos cuidamos entre vecinos. Obviamente que muchas personas, en consecuencia de la falta de condiciones de seguridad que pueda brindar cualquier comunidad, sobre todo en las grandes ciudades, ¿qué optó? Optó por organizarse, construir, diseñar barrios cerrados, donde ese concepto les permite a estos vecinos vivir más seguros. Obviamente que un barrio cerrado no es para cualquiera, pero ¿cuál es el concepto del barrio cerrado? El barrio cerrado restringe el tránsito habitual, normal, es decir, por lo general se entra a ese barrio privado y se sale por un solo punto que está controlado, es decir, tiene un acceso de control. Están atapialados, ya sea con algún tipo de muro, con algún tipo de tejido eléctrico, y a su vez también están con sistemas de biovigilancias donde un grupo de personas las controla periódicamente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos, digamos, los medios necesarios como para vivir en un barrio privado, ¿no? Eso no quita de que un usuario de clase media pueda también implementar por su cuenta herramientas que contribuyan a una mejor seguridad en el barrio. Hay que entender algo, o sea, hay cosas en la seguridad donde el usuario común, donde el vecino puede tener algún tipo de injerencia o puede tener una capacidad de cambio y en otras absolutamente no. Para esto es bueno que analicemos un concepto de la teoría de la seguridad que se conoce como el triángulo del delito, ¿sí? Muchas veces este tipo de esquemas se conoce también en otras áreas, en otras materias, como puede ser la parte de fuego, que está el famoso triángulo del fuego, el tetraedro del fuego, para ejemplificar, para ilustrar de que para que exista fuego hacen falta componentes. Si esos componentes, si alguno de ellos no existe, se termina o se elimina
el fuego. En el caso de la seguridad también se incorpora un concepto similar. O sea, para que exista un delito hacen falta 3 componentes. Esos componentes son, bueno, uno de ellos es la necesidad o la motivación. La persona que vaya a delinquir necesita tener un motor que lo impulse a hacerlo. Puede ser una necesidad, como a lo mejor no tener dinero, no tener que comer, no tener trabajo, encontrarse en algún tipo de situación de desesperación, ser un adicto y necesitar consumir drogas y no tener el dinero para pagarlas, o bien una motivación. O sea, mucha gente aspirando a tener más ingresos de los que podría conseguir trabajando, por ejemplo, ha elegido la delincuencia como un modo de vida. Entonces, ese elemento, la necesidad o la motivación, es el primer elemento que se necesita para que exista delito. El segundo elemento es la capacidad. No cualquiera tiene la capacidad de ser un delincuente. ¿Por qué? Porque un delincuente necesita tener la capacidad de portar un arma o usar la violencia o el dolo o la estafa para poder cometer su objetivo, ¿sí? Que es delinquir, que es robar, que es estafar. Y no cualquier persona tiene esa capacidad de poder hacerlo. Obviamente que ni en la necesidad, ni en la motivación, ni en la capacidad de que ese delincuente pueda lograrlo, un vecino común y corriente de esas dos cosas no puede modificar nada. A lo mejor la justicia sí, los gobiernos sí, un cambio sociocultural grande sí, pero uno, digamos, una persona del día a día, un vecino común y corriente, no tiene ningún tipo de injerencia para modificar estos elementos. El tercer elemento que es necesario para esto es la oportunidad. El delincuente necesita una oportunidad, casi siempre fácil, de poder cometer su delito. Obviamente que esto viene atado a lo que también se conoce como la vulnerabilidad. Yo más vulnerable sea, más oportunidad va a tener el delincuente de abordarme. Doy un ejemplo, no es lo mismo dejar una bicicleta en la vereda sin candado, con poca luz, que a lo mejor esa bicicleta tenerla detrás de una reja, con candado, con cerradura, ¿sí? Para el delincuente, a lo mejor el motín podría ser el mismo, una bicicleta, pero en la condición que está no es la misma, ¿sí? Una le da más oportunidad que la otra. Y así podemos trasladarlo a una casa que a lo mejor no tenga rejas, no tenga un perro, no tenga una alarma, va a ser mucho más fácil de robar, va a ser mucho más vulnerable y al delincuente le va a dar más oportunidad que una casa que está protegida, ya sea por algún tipo de barrera física, como puede ser una reja, o algún tipo de alarma, o a veces lo más común, tener un perro que pueda también disuadir el ingreso de un delincuente a nuestra casa. En ese caso es donde cualquier vecino sí puede cambiar la realidad. Tenemos que bajar nuestro nivel de vulnerabilidad y tiene, digamos, 3 estamentos distintos la vulnerabilidad. Tiene que ser la personal primero, ¿sí? La del hogar segundo, la del barrio y también, ¿por qué no?, la de la ciudad. Vamos a ver ahora un fragmento de una serie que me gusta mucho, que es Better Call Saul, que es un spin-off de una serie muy exitosa en Netflix que fue Breaking Bad. Y quiero que vean si detectan algo o qué les pueda llamar la atención en esta escena. Vamos a repasarla de vuelta, a ver si llegan a notarla. Vamos a pausarla ahí. Obviamente, lo que quiero que noten es el cartel que está detrás del actor, que traducido al castellano dice vecindario organizado contra el crimen. Esto es Estados Unidos, un país de primer mundo, donde evidentemente la policía, la justicia funcionan mucho mejor que nuestro país. Sin embargo, el delito también existe y ha llevado a que los vecinos se organicen para dar algún tipo de respuesta contra el crimen.
que casi siempre es un complemento de la acción policial. Recordemos que es la policía la única fuerza que puede ejercer, digamos, la fuerza en pos de la seguridad. Ningún vecino está autorizado legalmente a ejercer la fuerza, tener un arma. Bueno, se puede, pero no es lo adecuado. La única, digamos, fuerza adecuada o autorizada para ejercer, digamos, una lucha contra el delito es la policía y, por detrás, la justicia. Así que muchas veces, digamos, creemos que los países del tercer mundo, ante la falta, digamos, de respuesta del Estado, obliga a que el vecino tenga que suplir las necesidades que el Estado no le puede cumplir. Bueno, fijémonos en este caso, que un país del primer mundo, donde se ve un barrio muy organizado, muy limpito, también hay crimen, ¿sí? Entonces yo creo que si uno quiere lograr un cambio en materia de seguridad, no solo tiene que esperar del Estado, que no puede delegar su responsabilidad, eso está muy claro, pero también uno tiene que poner su parte. Hay un dicho que dice, si querés que cambie algo, empezás por cambiarlo vos mismo. Y yo creo que a eso apuntamos, ¿no? Acá está, digamos, una frase que yo creo que define mucho o que derrumba muchos mitos respecto de la seguridad. La seguridad no se compra, es la construcción a partir de hábitos y recursos. Muchas veces uno cree que porque se compró una alarma ya vive seguro, porque se compró un juego de cámaras vive seguro, o porque contrató un sistema de vigilancia de ruedas de personas que están vigilando el barrio, vive seguro. Pero, digamos, la seguridad tiene capas, distintas capas, y una de las más importantes es la del individuo, ¿sí? Que ahí no hay sistema que lo proteja. Los hábitos de un individuo para que viva seguro son completamente, digamos, inherentes a la persona. Sistemas de seguridad hay muchísimos. ¿Cuál es el mejor? Bueno, habrá que estudiarlo en la relación costo-beneficio, ¿sí? Las alarmas fueron desde siempre el sistema más utilizado, ya sea para detectar una intrusión, una puerta que se abre, un vidrio que se rompe, una persona que ingresa y se es detectado frente a un detector de movimiento. Eso activaba el sistema de alarma, que inicialmente era simplemente hacer sonar una campanilla que alertara al barrio y que incomodara al malhechor. Obviamente que para que una alarma realmente sea confiable, no debe sonar en mano. O sea, debería sonar únicamente cuando exista una intrusión real. Pero bueno, muchas veces se nos escapa porque dejamos un perro grande suelto frente a un sensor de alarma, una puerta mal cerrada o una falla en los cableados, hacen que esa alarma a lo mejor se active seguidamente y no por una intrusión real. ¿Eso qué hace? Baja el nivel de confianza en el sistema y cuando la gente escucha la alarma supone que es otra vez un falso disparo. Y en esto pasa lo mismo que el cuentito que nos contaban de chicos del pastor mentiroso y el lobo. Cuando el lobo realmente estaba, nadie le creyó, ¿sí? Un sistema que, bueno, tampoco es nuevo, la biovigilancia. La biovigilancia tiene más de 40 años. Obviamente que no es la biovigilancia con todas las prestaciones que hoy tenemos, ¿sí? Antes una biovigilancia era simplemente una cámara que grababa en una grabadora con una biocasetera y a veces buscar esos registros no era tan práctico como lo es hoy y aparte, digamos, sin las prestaciones de que, por ejemplo, yo pueda saber qué está pasando en mi comercio o en mi casa simplemente mirando el celular. Obviamente que hay una evolución enorme desde que apareció, por ejemplo, los grabadores digitales, la conexión con Internet, los sistemas de biovigilancia han hecho una evolución impresionante. Bueno, otro sistema también muy bueno es la seguridad física, es decir, interponer alguna barrera física para que los malhechores no ingresen a mi casa o a mi domicilio. Podrían ser rejas, podrían ser cercos eléctricos, podrían ser cercos infrarrojos, invisibles, con haz infrarrojos que cuando una persona
ingresa o corta hacia de luz infrarroja, hace que se active una alarma. O bien la vigilancia privada, que la vigilancia privada puede tener distintos niveles, puede ser un agente exclusivo en mi empresa o en mi casa o en mi barrio, o muchos contratan rondas que en cierto periodo de tiempo pasa un vigilante a ver, digamos, la situación del barrio, de la casa, del negocio, y si llega a detectar algo raro, da aviso a la policía. Si me preguntan cuál es el más indicado, el más eficiente, yo puedo decir que si podríamos tenerlos a todos es mejor, porque ante la falla de uno, yo tengo el respaldo de otro, pero obviamente más sistemas se incorpore, voy a estar incorporando más costos a mi servicio de seguridad, y ninguno de todos estos sistemas es 100% infalible. Obviamente que siempre se busca que el riesgo de vulnerabilidad sea cero, pero en la práctica no siempre es cero. Y muchas veces, para que esto sea cero, tiene que ver mucho con la conducta humana. Porque, por ejemplo, no es raro de que a veces personas que tienen alarma aún son robadas. ¿Por qué? Porque no fue activada la alarma, se olvidaron de activarla. A veces también, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, cualquier sistema de detección tiene que tener también una respuesta inmediata, ¿sí? Con las cámaras pasa lo mismo, son sistemas que requieren algún tipo de mantenimiento o alguien que controle el estado de funcionamiento de ese sistema. Porque no es común que a lo mejor se cuelgue una cámara, se rompa un disco o se cuelgue el software del sistema. Entonces, digamos, hay ciertas falencias que si no se pone cierto cuidado en vigilar y en mantener el sistema, puede que falle. Bueno, acá yo hablaba recién de que la seguridad tiene distintos niveles. Tal vez el primer nivel y el más importante es el individuo, la persona, que tiene que incorporar hábitos para que su vida sea segura, ¿sí? Tal vez un valor importante es cómo yo manejo mis activos de valor. Es decir, o yo me traslado con mucho dinero en la calle, o tengo mucho dinero en mi casa, que si eso por alguna razón llega a sabiendas de algún tipo de delito o delincuente, yo me pongo en riesgo, ¿sí? Bueno, si uno se moviliza del banco a la casa, a hacerlo por trayectos seguros, evitando siempre las zonas de baja iluminación o muy transitadas. Bueno, después vienen un montón de recursos que podrían ser botones de pánico, algunas apps de seguridad que se instalan en el celular, que también las vamos a ver más adelante. Y luego ya viene, digamos, lo que es el nivel de protección a nivel hogar, ¿sí? Que son las herramientas que dijimos recién. Yo a mi casa la puedo tener muy bonita, pero a lo mejor a veces lo estético no es tan compatible con lo seguro, ¿sí? Yo si tengo una casa vidriada que no tiene rejas, que no tiene alarma, que a lo mejor no tiene un tapial, está en una zona retirada con poca luz, obviamente que mi casa va a ser mucho más vulnerable que otras, ¿no? Y es ahí donde, bueno, yo tengo que evaluar qué sistema implemento para mi casa. Si una alarma, si una cámara, si ambas cosas, o si voy a barreras físicas, o si contrato algún sistema de vigilancia privada. Una vez también me tocó ofrecerle alarmas a un cliente que me dijo, no me interesa la alarma, yo tengo un seguro ante robos, que bueno, que si me roban algo, directamente me reponen lo que me han robado. Es un criterio, ¿sí? Obviamente que si esa persona es asaltada con violencia, con golpe, con algún tipo de presión psicológica, que son muy feas de llevar a cabo, ese seguro no te va a cubrir nada de todo eso, ¿no? Lo mejor es que el robo no se produzca, ¿sí? Es como en el sistema de incendios. ¿Cuál es el mejor incendio? Aquel que no se produce. ¿Por qué? Porque lo hemos prevenido, desde conductas o tener respuestas rápidas a la primera fase del fuego
Y si no, bueno, cuando nos queda es llamar a los bomberos, pero ya cuando los bomberos llegan, ya el daño está hecho, ¿sí? Obviamente que si uno va haciendo una cadena de mejora de seguridad que nace del individuo, que nace de su casa del individuo y de su grupo familiar, se traslada al barrio, obviamente vamos a tener en conjunto ciudades más seguras también. Y para la ciudad en general también hay un montón de recursos que hacen que la ciudad sea más segura, ¿sí? Desde las patrullas, los sistemas de vigilancia, alertas tempranas, hay muchas formas de que esa seguridad se traslade a nivel general y sea, digamos, un ambiente poco interesante o de mucho riesgo para el delincuente. Eso se conoce como mitigar o disuadir, ¿sí? Disuadir es desalentar al delincuente porque sabe que esa casa, que ese barrio o que esa ciudad está muy controlada. Entonces tiene un alto riesgo de que a lo mejor sea identificado, sea apresado y posteriormente enjuiciado. Bueno, acá vamos a uno de los conceptos que quiero que quede muy claro, porque eso muchas veces también ayuda a definir qué es lo más conveniente a la hora de incorporar sistemas o servicios de seguridad. Estas fases que voy a nombrar ahora son fases en común para cualquier tipo de situación de riesgo, ¿sí? Que podría ser un robo, un incendio, un terremoto, lo que fuere. Una de las fases importantes de todo esto es detección. ¿Qué significa? Yo detecto el problema a tiempo, ¿sí? Si van a robar mi casa, la función de detección más temprana sería que, bueno, detectarlos cuando están intentando forcejearme una puerta, una ventana, pero lo ideal sería que no lleguen a ingresar al domicilio. Más rápida sea la detección, mejor es, ¿sí? Lo mismo sería, por ejemplo, si este concepto en vez de un robo lo aplicamos a un incendio, no es lo mismo una casa, un comercio que tiene un detector de humo que va a detectar tempranamente al fuego en su primera instancia, en su primera fase, que ya cuando está completamente declarado y el que avisó a los bomberos fue el vecino, ¿sí? Obviamente que el nivel de daño va a ser mucho mayor, más tiempo se tarde en detectar el problema, ¿sí? La segunda fase de esta secuencia de etapas es la alarma. Yo detecto el problema y activo la alarma. Si es un robo, puede ser que mi alarma suene, mi campanilla de alarma se ponga a sonar y alerte a los vecinos. O bien yo tenga conectado un sistema de monitoreo que automáticamente mi alarma le va a informar a una central de monitoreo de qué se trata. Si está detectando una intrusión, una rotura de vidrio, una apertura de puerta, o bien un botón de pánico del mismo propietario que a lo mejor escuchó ruido en el techo y decidió activar la alarma pulsando el botón de pánico de su llavero. Obviamente, siempre los tiempos en todo esto es importante. Más rápido se detecte, mejor. Más rápido se active el sistema de alarma, mejor. Y la última etapa es la respuesta, ¿sí? La respuesta también tiene que ser rápida. Si yo, por ejemplo, en el caso de un incendio, la respuesta va a ser media hora después, seguramente ya llegamos muy tarde. Yo a lo mejor puedo tener una muy buena alarma, que no me falló el detector de movimiento, enseguida activo la alarma, pero ¿qué pasa? No había nadie en casa, la alarma quedó sonando 10, 15 minutos porque pensaron que se había activado otra vez en vano, nadie dio respuesta, ¿sí? Entonces se rompió esa cadena de eficiencia que hay obviamente que evitar. Entonces, acá por ejemplo, el sistema que en menor tiempo yo pueda tener estas tres etapas va a ser el sistema más óptimo para que yo incorpore en mi casa o en mi negocio. Rápida detección, rápida activación del alarma y tener una rápida respuesta, ¿sí? La respuesta puede ser esperar a la policía, activar a un conjunto de vecinos, una guardia privada, a un pariente, lo que fuere. Pero las tres etapas tienen que hacerse de manera rápida, urgente, si no, no sirve. Las alarmas vecinales tampoco son nuevas, ya tienen unos cuantos años en el mercado.
No son muy comunes todavía en los pueblos chicos, pero bueno, nosotros muchas veces le hemos ofrecido. Es un sistema que va quedando de alguna manera obsoleto por los tipos de tecnologías que están apareciendo. Una alarma vecinal constaba de un conjunto de elementos, un par de bocinas, un par de luces estroboscópicas, un receptor de controles remotos a radiofrecuencia. Entonces se instalaban una o dos de estos tipos de cajas con todos estos elementos y se repartía un control remoto a cada vecino. Los vecinos, cuando veían algún tipo de anomalía, un sospechoso, una entradera, directamente apretaban ese botón de alarma y todo el barrio se ponía en conocimiento de que había algún tipo de situación anormal y bueno, la respuesta inmediata empezaban a indagar qué estaba pasando o llamaban a la policía o, si la situación lo permitía, intervenir directamente ellos. Pero bueno, la llegada de los smartphones prácticamente fue dejando sin efecto a este tipo de elementos. ¿Por qué? Porque un control remoto, que no es algo, digamos, que está con mi cuerpo como hoy día sí lo está un celular, es muy factible de que se lo olvide, se lo deje en un lugar inadecuado y yo no tenga el elemento para activar la alarma a tiempo. En cambio, hoy un smartphone está con nosotros las 24 horas del día. Entonces se reemplazó ese tipo de llavero por una aplicación en el celular. ¿Sí? O bien, por ejemplo, muchos vecinos se han organizado con grupos de WhatsApp para también mantenerse al tanto de cualquier tipo de novedad o cosa rara que suceda en el barrio. Bueno, y acá vamos a presentar un poquito la aplicación que está ofreciendo Living Digital a todo su conjunto de clientes de alarmas, de videocámaras, o bien que alguien no tenga nada. O sea, digamos, es una forma económica de estar generando algún tipo de protección para mi casa y para mi barrio. Se trata de una aplicación que se baja del Play Store como cualquier otra aplicación y uno tiene que solicitar el código de su grupo de afinidad y ese grupo usted lo va armando con los vecinos, los parientes, para poder informar de cualquier tipo de emergencia que suceda. No solamente de robos, ¿no? Se puede también usar para alguna emergencia médica, algún incendio o lo que fuere. Conozca la nueva aplicación de seguridad Mi Alarma. La aplicación Mi Alarma le brinda seguridad las 24 horas del día, tenga o no un sistema de alarmas instalado en su hogar, comercio o industria. Con Mi Alarma podrá generar grupos de afinidad con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, del club, etc., que estarán conectados generando un vínculo de seguridad. La aplicación cuenta con las siguientes funciones. 10 minutos. Esta función generará una cuenta regresiva que, si no se detiene, enviará una señal de emergencia a todos sus contactos y a un operador si cuenta con un sistema de alarmas. Emergencia. Tocando este botón se enviará una señal de pánico al instante a todos sus contactos. 911. Este botón le permitirá contactar a la policía sin tener que marcar ningún número. ¿Dónde está? Con esta función podrá ubicar a las personas de su grupo siempre y cuando tengan habilitada la función. La aplicación Mi Alarma es muy fácil de instalar y usar. Contacte a su asesor de seguridad o ingrese a monitoreo.com/apps para más información. Redondeando la propuesta que tenemos para hacerles es, los que estén interesados en ser asesorados para conformar un grupo de afinidad utilizando esta aplicación que vieron o bien usando simplemente grupos de WhatsApp para integrar, ¿sí? Lo que se conoce como un barrio seguro. Proponerles, asesorarlos cómo es el uso de esta herramienta o aplicación Mi Alarma, que como verán, integra varias funciones, muchas que pueden ser personalizadas, es decir, uno, aparte de poder generar esos eventos de emergencia o de antientraderas, también uno podría gestionar su cámara, su alarma, si es que tiene esos sistemas disponibles,
o bien ser parte de algún tipo de videovigilancia vecinal o de alarma vecinal también. Todos estos sistemas estarían integrados y monitoreados por nosotros para que, bueno, todos los eventos y las imágenes, en el caso de ser necesario, lleguen a las fuerzas de seguridad de la forma más rápida posible. Con esto podemos decir que vecinos organizados y comprometidos logran una mejor detección, más y mejor sistemas de alarma y más y mejor respuestas, que es un poco la cadena de eficiencia de lo que hablamos para que los sistemas de seguridad realmente funcionen. Bueno, ahí le dejamos nuestros teléfonos, correo electrónico, o bien nos pueden visitar en cualquiera de nuestras redes sociales, o bien en nuestro local ubicado en calle Alberdi 945 de Morteros. Así que bueno, esperamos sus consultas, que serán muy bienvenidas. Muchas gracias por la atención.